100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en la edición de este 30 de julio del 2023. Y bueno, muy buenas noches Miguel, buenas noches José Luis, también tenemos Buenas la noches a presencia todos. de un invitado, el compañero Jerónimo. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y bueno, bienvenidos a todos los que siguen semana a semana este su programa Radio Rebelión con los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos conversando, bueno, tenemos varios temas el día de hoy. Estamos hablando sobre Estados Unidos, una oleada de huelgas que se está extendiendo por California, bueno, un hecho muy importante en el corazón del imperialismo, y bueno, una lucha muy importante que desarrollan los compañeros allá. Luego estaremos hablando, bueno, de una situación en Rusia, en el marco de la terrible guerra que está llevando adelante de invasión contra Ucrania. Bueno, hubo la detención del compañero Boris Kargalsky, que es, bueno, es un compañero, un revolucionario, un socialista, al menos, y en ese sentido, bueno, fue encarcelado recientemente, bueno, por el gobierno de Putin, ¿no? Está haciendo una campaña internacional exigiendo su libertad, ¿no? Luego hablaremos de Argentina. En Argentina, bueno, lo que ya adelantamos hace algunas semanas, bueno, se está dando el tercer malón de la paz, una gran movilización de los pueblos indígenas de Jujuy que están marchando hacia Buenos Aires, ¿no? Bueno, y es una lucha muy, muy importante. Ya en el tema nacional estaremos conversando sobre nuevamente el tema de los yungas, nuevamente César Apaza, lastimosamente que, bueno, sigue con, bueno, con esta arbitraria detención, y bueno, hay un proceso de solidaridad, de exigencia de su libertad por parte de distintos sectores de los yungas, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco de esto y bueno, de la resistencia que hay en yungas en contra del interés del gobierno de someterlos, ¿no? Donde un punto central es la libertad de César Paz. Luego conversaremos sobre la situación de la minería de litio con la presencia de transnacionales chinas en Bolivia, que ya están, bueno, cada día se anuncian nuevos y nuevos proyectos, bueno, y es una nueva forma de saqueo del país, ¿no? Después conversaremos sobre, bueno, continuando con el tema de las mineras y de las transnacionales, en este caso, transnacionales mineras chinas, y cómo, bueno, ha habido una declaración de más de 250 dirigentes indígenas de la Amazonía que están exigiendo la expulsión de estas transnacionales mineras chinas. Tema muy importante. Y bueno, luego este fin de semana hubo bastante actividad. Hubo un APTAPI comunitario que, en Cochabamba, en la perspectiva de construir, entablar lazos y vínculos entre las distintas organizaciones y distintos sectores independientes tanto de este gobierno como de la vieja derecha. Un hecho muy importante, y de igual forma hubo un ampliado exitoso de los compañeros de Pacha Comunitaria del Magisterio Rural de La Paz. Y bueno, estaremos también hablando de eso. Como verán, es un programa bastante amplio, tenemos varios puntos, y bueno, de esta forma comenzamos su programa Radio Rebelión. Y bueno, vamos a comenzar en el tema internacional, ¿no? Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, ¿no? Para hablar de lo de California. Pues Miguel, por favor, Sí, ¿puedes comentarnos? claro, vamos a darlo brevemente porque son demasiadas cosas que están pasando. Siempre hablamos de la crisis mundial, pero pocas veces se habla de las huelgas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esta vez varios diarios sacaron este titular: el verano de las huelgas en Estados Unidos. Otros sacaron el titular: verano de huelgas en Los Ángeles o en California. Cabe destacar que California
y en particular la ciudad de Los Ángeles son de las ciudades más importantes de Estados Unidos y de la economía más fuerte. ¿Y quiénes están en huelga? Bueno, claro, visto desde aquí parece algo raro. Son trabajadores en uno de los sectores de Hollywood, artistas. Y es una industria gigante. Es decir, que no solo tiene los artistas conocidos o actores conocidos, sino miles de guionistas, de actores secundarios, que están sufriendo un deterioro salarial, irregularidad laboral, están utilizando inteligencia artificial para reemplazar actores. Bueno, esto es uno de los factores que está llevando a un conflicto muy fuerte, que llevó a un conflicto muy fuerte, pero además otros sectores que no tienen nada que ver con por ejemplo los empleados de hoteles, también hicieron una huelga y salieron en manifestación conjunta con actores y guionistas de Hollywood. Y otro sector muy importante que estaba en conflicto y que logró un aumento salarial, es una empresa que produce, que reparte paquetes en Estados Unidos. Es muy común la compra por internet. Uno puede pedir lo que quiera, ¿no es cierto? Desde una torta hasta, no sé, un traje, un sombrero, un auto, y te lo traen a tu casa. Bueno, entonces hay empresas que se dedican a eso, y trabajadores que trabajan de eso. Y la más grande de esas empresas tiene 340.000 trabajadores. Y dice que entrega 24 millones de paquetes diarios. 24 millones de paquetes diarios. Amazon, ¿verdad? Bueno, esos trabajadores hicieron también un movimiento muy fuerte y lograron un aumento salarial importante. Por el momento ese conflicto se solucionó. Bueno, ¿todo esto qué significa? Que la crisis social y económica y política también afecta a Estados Unidos. No nos vamos a meter ahora con la cuestión política, que también tiene sus rollos ya grandes. Era tan importante este conflicto en el caso de la entrega de paquetes de la empresa esta que se llama UPS, que el presidente Biden felicitó al sindicato por haber llegado a un acuerdo, presidente de la República, porque tenían miedo, parece que una huelga, de hecho es una parálisis casi de parte de la economía norteamericana. Bueno, esto quería marcar a Estados Unidos, parte, como dije, de la crisis mundial. Muy bien, Miguel, gracias. No, muy importante esto y bueno, es importante seguir también lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Un tema muy importante y bueno, es muy importante estar al tanto, y más aún cuando son luchas de nuestros compañeros, ¿no? Hermanos trabajadores de Estados Unidos, que bueno, se están enfrentando a las condiciones laborales que imponen en todas partes, ¿no? Claro. Muy bien. Vámonos, bueno, hacia el otro lado con otro tema de igual importancia y de solidaridad también, que es, bueno, el arresto, el encarcelamiento de Boris Kagarlitsky. Bueno, Miguel, coméntanos por favor de cómo Sí, está la es un situación. profesor ruso que se opuso a la invasión de Ucrania y que le hicieron una acusación por una publicación en las redes, que no sé qué cosa dijo, porque no sabe en ningún lado qué cosa dijo, pero la acusación que le hacen es de justificación del terrorismo. Bueno, seguramente hizo alguna reivindicación de la resistencia ucraniana, porque no puedo entender por qué lo acusan de... Porque obviamente no es de ninguna organización terrorista. Este profesor, que es socialista, se considera socialista, es de hecho opositor de izquierda a Putin. Cabe aclarar acá, porque hay tanta confusión en este mundo y en particular en Bolivia, Putin no tiene nada de socialista. Putin, aunque viene de la Unión Soviética, que era un funcionario de menor jerarquía,
pero encabeza un régimen abiertamente capitalista, con grandes oligarcas que dominan la economía rusa. Bueno, entonces la prisión de este hombre es muy significativa. Cabe aclarar que este hombre había sido ya apresado, de mucho más joven, en el año 82, 83, en la Unión Soviética, también por oponerse, en este caso, al régimen que había en esa época en la Unión Soviética. Bueno, por esto hay una campaña internacional reclamando su libertad. En particular, hemos firmado en Bolivia diferentes compañeros del PT y de otras organizaciones, exigiendo la libertad, que hay una campaña mundial, ¿no es cierto?, de distintas organizaciones a nivel internacional, porque es una acusación absurda. Obviamente él no tiene una organización que haga ningún atentado, ni haya hecho, tampoco está acusado de eso, ¿no? Como digo, está acusado de justificación del terrorismo. Seguramente, como dije, algo que dijo en las redes, elogiando a la resistencia ucraniana. Esto, bueno, ya está en la cárcel desde hace unos días, del 25 de julio, y podría significar para él, según la pena que corresponde por justificar terrorismo en Rusia, 7 años de cárcel, si lo declaran culpable. Entonces, por eso la campaña tiene importancia. Bueno, esto quería señalar. Quisiera, Hola. aprovechando el pequeño espacio pausa, que en Rusia la política represiva del gobierno es fuerte, es intensa. Hay Así es. muchísimas gentes, personas que están siendo encarceladas solo por aludir a la invasión. De hecho, la palabra invasión está prohibida en Rusia. Y cualquier persona que se manifieste medianamente crítica contra la guerra de invasión es detenida, encarcelada. Entonces creo que hay que reivindicar a todas esas personas que, a pesar de la represión, pues pueden expresar todavía su palabra, pero reitero, cada vez con más restricciones. Así es. Bueno, yo creo, bueno, algún problema tuvo Beto. Me parece importante pasar ahora al tema de la marcha en Argentina, que ibas a exponer vos, José Luis. Así que podés empezar con eso. Ok, no tenemos video. Beto se salió del... Se salió Ok. del... Espera, voy a ver si logro... ¿Algún video? no, video no, pero sí hay No. una foto. Ok. Entonces, un segundito. Voy a abrir la foto. Igual podés ir empezando. Muy bien. Busco la foto. Bueno, primero yo quiero agradecer muy de veras el poder contar con un espacio como este para poder comentar las luchas de nuestros pueblos. Y quiero hacerlo de manera muy especial porque el día de ayer, 29 de julio, periodistas de Santa Cruz han sido fuertemente agredidos, incluyendo al compañero Guider Zambrana, periodista del Deber, que el Deber ha sido ayer allanado, diríamos así, invadido por un connotado narcotraficante, Lima Lobo, amenazando a los periodistas a que no hablen más de la familia Lima Lobo. Esto es muy grave para todos quienes estamos en el campo de la difusión de la información, de la comunicación, etc. Y el otro caso ha ocurrido con la compañera Mercedes Fernández, Mechi,
que también ha sido amenazada públicamente en un juicio por simplemente tratar de registrar ese juicio contra también vulneración de derechos. Entonces, estos hechos nos están mostrando la importancia de tener un espacio como este para hablar sobre la problemática de la sociedad. Una de esas problemáticas, además interesantes, heroicas ya a estas alturas, es ciertamente la movilización de los pueblos y comunidades de la Puna de Jujuy, de la Quebrada de Jujuy, también de los valles e incluso de la zona, digamos, más tropical. Como ustedes estimo que saben, compañeros oyentes y compañeras oyentes, Jujuy es más conocido por la parte, digamos así, más altiplánica, que es la Puna y luego la Quebrada de Humahuaca, etc. En realidad tiene varios pisos ecológicos. Bien, la gente de Jujuy, como ya se lo ha dicho ya más de una vez en este mismo espacio, pero es importante, creo, recordar, está en lucha contra la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, impulsada por un gobernador claramente de derecha, Juntos por el Cambio, y que está impulsando una reforma que vulnera los derechos no solamente de los pueblos indígenas, también de los trabajadores, también de los docentes, también de los municipales, y claro, fundamentalmente atenta contra los derechos de, allí se llaman, no tanto indígenas, sino poblaciones originarias. Estas poblaciones originarias están siendo gravemente vulneradas en sus derechos. Frente a esto, ya el anterior mes, las comunidades se movilizaron para, ellos dicen, dar de baja, anular, abrogar esa reforma constitucional totalmente atentatoria. Frente a estas movilizaciones, el gobierno de Gerardo Morales, que así se llama el gobernador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, ha reprimido en varias ocasiones a las poblaciones que se manifestaban contra esta reforma constitucional. Y no fueron suficientes esas manifestaciones, marchas, vigilias, cortes de ruta, como dicen allá, a lo que aquí en Bolivia llamamos bloqueo de caminos. No fue suficiente ello para anular esta reforma constitucional. Es por eso que desde hace unos 3, 4, 5 días ya, las comunidades originarias de toda la provincia de Jujuy, y ahora se están sumando también gente de Salta, porque ya han llegado a Salta, ya están pasando Salta. También ya hay gente de Tucumán, que es la próxima etapa, que se está uniendo a esta gran marcha, que ellos lo han denominado de una manera muy rica como recuperación de la memoria histórica de las luchas de los pueblos de Jujuy, el tercer Malón de la Paz. El segundo malón ocurrió en 1946, fíjense, hace tanto tiempo, pero es impresionante la memoria que se tiene. Y el primer malón fue el siglo pasado, en el que, el siglo pasado, no, ya hace 2 siglos, cuando había la campaña por el desierto y el intento de eliminar, y en gran medida lo lograron, la oligarquía argentina y el gobierno de Roca para eliminar indígenas de la Pampa Argentina y así tener ese espacio para sembrar básicamente inicialmente trigo y para cuidar, producir vacas. Bien, entonces ahora estamos desde hace casi una semana en el tercer Malón de la Paz. Este tercer Malón de la Paz ha arrancado de la Quiaca, frontera con Bolivia, ¿no es cierto? Y van a ir caminando, marchando, como decimos en Bolivia, hasta Buenos Aires, hasta la Corte Suprema de Justicia, para exigir en Buenos Aires, frente a la Corte Suprema de Justicia, que se abrogue, se anule esta reforma constitucional por ser, reitero, atentatoria a los derechos de los pueblos indígenas. Hay varias cosas muy interesantes en este tercer Malón de la Paz, no tenemos mucho tiempo, porque además vamos a seguir insistiendo en los siguientes programas la importancia histórica de este Malón de la Paz. No solamente porque es un gesto heroico, hecho heroico de los pueblos indígenas, comunidades originarias, también trabajadores, reitero, jóvenes también están participando de una manera muy activa, artistas. Es realmente una marcha muy multitudinaria, festiva, etcétera, ¿no? Es interesante las reivindicaciones que van generando en este malón. Y fundamentalmente es por lo que también en Bolivia los pueblos indígenas están luchando. Por el agua,
por la tierra, por el territorio y fundamentalmente por la vida. Es interesante esto porque el agua, que como todos saben es un recurso realmente estratégico, vital aquí y en todo el mundo, está siendo gravemente afectado en Argentina, sobre todo por la minería, la megaminería, la minería a cielo abierto, que es eminentemente destructiva, contaminadora, devastadora de los espacios sociales y ambientales también. Entonces, una reivindicación fundamental en este tercer Malón de la Paz es la lucha por el agua, por seguir teniendo acceso al agua y que no sea contaminada, y menos, y esto es más grave aún, diríamos secada, está bien dicho, es decir, que el gran peligro es que las mineras agoten el recurso agua en todo el norte argentino. Esto nos va a afectar a todos, no solo a Argentina, también a Bolivia. Segunda cuestión importante es la lucha por la tierra y el territorio, porque en esta reforma constitucional, el gobernador de la provincia de Jujuy, Morales, establece que los terrenos de las comunidades, ojo, pueden ser expropiadas en función a un interés mayor, que sería el interés de las empresas mineras. Es decir, que territorio indígena o no, pero territorio que se encuentre o que se tenga o contenga, sobre todo lo que ahora se llaman las tierras raras, minerales estratégicos para lo que ahora se llama transición energética, estos terrenos y estas tierras van a ser expropiadas a sus legítimos dueños, que son los indígenas, para que puedan ser explotadas, concesionadas y explotadas para obtener estos recursos y tierras raras, minerales sobre todo. Esto es muy grave, porque nos está retrocediendo a al menos 2 siglos de historia, que aquí en Bolivia ya lo hemos vivido, con la figura de la enfiteusis. Enfiteusis quiere decir que el habitante originario es solo propietario de la superficie, más no de lo que está bajo la superficie, ¿no? Y que por tanto los gobiernos pueden expropiar y pueden votar a los pueblos indígenas. Esta es una razón básica, hay varias otras, pero esta es una razón básica de por qué los marchistas del tercer Malón de la Paz están exigiendo y reivindicando la tierra y el territorio. Un tercer y por ahora último elemento importante de este tercer Malón de la Paz es el tema del litio. Y esto nos tiene que interesar a nosotros los bolivianos, y de una manera realmente urgente y estratégica, porque en Argentina, en el norte argentino, en las salineras del norte argentino, ya hace varios años que están las empresas mineras, sobre todo chinas, están explotando litio. Y por tanto están contaminando de una manera realmente, y lo digo con toda conciencia, están explotando y haciendo explotación minera, las empresas mineras, sobre todo chinas, no únicamente, también hay canadienses, hay estadounidenses, pero están contaminando de una manera criminal el agua de las comunidades. Uno de los más graves efectos de la minería y del litio es ciertamente la contaminación del agua, además de agotar los recursos de agua, porque el principal medio, y estimo que Jerónimo nos va a explicar enseguida eso, la principal, digamos, técnica, procedimiento para obtener litio es la evaporación. Es decir, que se ponen en unas piscinas y a través de la evaporación se obtiene el litio. Pero el resultado de eso es que esto va a suponer, y supone ya, porque reitero, hace varios años ya, es que estoy pensando en Bolivia también, hace varios años que en el norte argentino se hace explotación de litio. Entonces, primero que se usa cantidades ingentes de agua. Jerónimo nos va a dar algunos datos, yo espero, pero en Salinas, por ejemplo, que es un lugar donde se hace ya explotación de litio, se usa mínimo 30.000 litros hora. Fíjense la enorme cantidad de agua, 30.000 litros hora. Esto es lo que están denunciando los maloneros, los que participan en el tercer Malón de la Paz. Esto es impresionante. Entonces, el tema del agua y del territorio son fundamentales, y reitero, el tema del litio. Y creo que los bolivianos y las bolivianas, debemos estar atentos a este debate para ir viendo ya cuáles son los desastres, los impactos ambientales y los pasivos ambientales que genera la explotación del litio.
no habría que limitarnos en el caso de Bolivia solo a ver el tema de los costos, si nos va a generar dinero, etcétera, sino y sobre todo en los efectos ambientales, sobre todo en temas de contaminación de agua, agotamiento del recurso hídrico que supone la minería de litio. Estas son entonces las principales demandas que está levantando en alto este tercer Malón de la Paz, que no solo debe tener nuestra solidaridad por su heroísmo, por su sacrificio, por el sacrificio que supone hacer una marcha tan larga como la que ahora están haciendo los hermanos de Jujuy, sino además por un tema también importante que es la reivindicación de los derechos. Esta es una temática, y con esto termino, que también en Bolivia lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo, y es que esta reforma constitucional de Morales anula el derecho a la consulta a las comunidades, ¿no? Es decir, que para hacer concesiones mineras, de acuerdo a esta reforma constitucional de Jujuy, no habría necesidad de hacer consulta previa, libre, informada y con consentimiento, etc. Esto no existe, se anula en la reforma constitucional. Entonces, un cuarto, diríamos, elemento fundamental de reivindicación del tercer Malón de la Paz es la lucha por los derechos, principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada, y varios otros derechos también, por supuesto, el derecho a la vida, en realidad, ¿no es cierto?, como supone e implica el tener acceso al agua, y al agua no contaminada, además, ¿no es cierto?, porque agua contaminada es veneno, no sirve de nada. Estas son algunas de las reivindicaciones fundamentales que está teniendo este tercer Malón de la Paz, y termino invitando a nuestros oyentes, nuestros y nuestras oyentes, a que le vayan siguiendo la pista a este tercer Malón de la Paz. Pónganle atención a las declaraciones, testimonios que van haciendo las personas que están participando en este tercer Malón de la Paz. Son realmente muy lúcidas, son testimonios muy auténticos, son muy consecuentes con la defensa de la tierra, de la Pachamama, como también dicen muy bien allá, porque la mayoría son collas, los que viven y habitan Jujuy, y por tanto son mayoritariamente de habla quechua. O sea, son mis hermanos quechuas, yo soy quechua, Hichua Runacani, y por todo ello creo que hay que ponerle atención y también expresarles nuestra más profunda solidaridad a los hermanos y hermanas que están participando heroicamente en este tercer Malón de la Paz. La última noticia que tengo es que el día de ayer han pasado ya por los valles calchaquíes, o sea, ya están cerquita a Tucumán, y luego continuarán caminando, marchando hasta Buenos Aires. Hay que irle poniendo atención a esto y veremos qué es lo que se logra de este gesto tan heroico como es el tercer Malón de la Paz. Y como ellos siempre suelen decir, Jayaya, hermanos de Jujuy. Jayaya. No, muy buena información, muy importante, José Luis. Gracias. Bueno, y en general, ¿no? Toda la información igual que se señala sobre esto y toda la solidaridad con los compañeros de Jujuy, ¿no? Los pueblos indígenas y todos los maloneros, como se llaman, ¿no? Una movilización muy importante, con mucha fuerza, y que realmente esperamos que logre un triunfo importante, ¿no? Que sería la nulidad de todas las arbitrariedades que se están dando ahí. Bueno, como ya adelantó José Luis, ¿no? Bueno, el otro tema que tenemos relacionado es el tema del litio, ¿no? Que también se está viendo acá en Argentina, que es uno de los problemas que se está dando y que lleva a la lucha en Jujuy, ¿no? Y bueno, acá en Bolivia también es uno de los centros de litio a nivel mundial por la cantidad de reservas que tenemos. Y bueno, y es toda una problemática, ¿no? Con el tema del extractivismo, y que bueno, prácticamente se está reemplazando lo que fue históricamente el gas, etcétera, por el litio ahora, ¿no? Bueno, justamente para hablar sobre este tema está el compañero Jerónimo Holman. Compañero, ¿estás por ahí? Ahí está. Excelente. Nuevamente bienvenido, Jerónimo. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, buenas noches. Ahora sí. Muy bien, Jerónimo. Pues quisiéramos que nos comentes un poco, digamos, cómo ves tú, digamos, toda esta situación del litio en Bolivia, cada día casi hay alguna noticia de
de alguna empresa china que está agarrándose algo más, ¿no? O algún proyecto más, ¿no? O algún avance respecto a esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación a Radio Rebelión. Yo soy estudiante en química, estoy haciendo mi tesis en minerales no metálicos. Entonces, he estado estudiando un poco este tema del litio, tanto a nivel nacional como internacional. Hay ciertos... Primero hay que saber que el litio es el elemento de la tabla periódica que tiene el mayor potencial de reducción. Eso quiere decir que es el elemento que tiene más facilidad para hacer transitar los electrones en las reacciones redox. Entonces, por eso se lo utiliza en las baterías de litio, porque es el elemento más óptimo para poder almacenar energía. Antes de los años 70, el litio solamente se utilizaba para la medicina, sobre todo para las enfermedades psiquiátricas. A partir de los años 70 se empieza a ver el potencial económico y el interés para hacer estas baterías y el precio del litio se dispara. Y es justo en esta época que en Bolivia se empiezan a hacer exploración en el Salar de Uyuni para ver el potencial económico y de explotación que podría haber en el Salar de Uyuni. A principio vienen italianos, vienen franceses, han hecho estudios durante casi una década de estudios en el Salar de Uyuni. Y bueno, comentar que muchos de estos estudios se los han apropiado el gobierno de Goni y ya no se tiene acceso a muchos estudios que existían antes. En fin, lo que hay que saber del litio, sobre todo en el aspecto técnico, es que es un mineral que se encuentra en diferentes formas en la naturaleza. O sea, se puede encontrar en salmueras de litio, pero también se encuentra en rocas de mineral como es la spodumena, la lepidolita, la jadarita, que son minerales que contienen litio. Entonces, en el triángulo de litio que existe en América Latina, que es el Salar de Uyuni, y que es en Chile y en Argentina, en Jujuy, como comentaba el compañero, existen diferentes minerales de litio. En Chile, por ejemplo, no solamente existe la salmuera de litio, sino que también existe spodumena, que es este mineral sólido. Entonces, ¿para qué saber este tipo de cosas? Porque cada forma del litio tiene una extracción y una explotación y un proceso de transformación que son distintos. No es la misma, no obtenemos de la misma manera carbonato de litio desde una roca de litio que desde una salmuera de litio. Y en Bolivia, por el momento, no se encuentran estos cristales de litio, estos minerales, esta roca sólida, por el momento no se ha encontrado. Entonces, los procesos que usamos para poder extraer el litio bajo forma de carbonato de litio son los de piscinas de evaporación. Este método de piscinas de evaporación que el gobierno de Evo Morales fue el que implementó esta planta piloto que desde hace 15 años estaba operando, a partir aproximadamente del 2010. Consistía en aproximadamente unas 5 o 6 piscinas en donde se va evaporando y sedimentando distintas capas de distintas sustancias. Hay que saber que nuestro salar, a diferencia del salar de Chile, contiene altos niveles de magnesio. Vamos a hacer una pequeña relación. En promedio, en el salar de Bolivia, en el salar de Uyuni, tenemos aproximadamente un 4% de concentración de litio y un 12% de concentración de magnesio, incluso llega hasta el 16%. Y en el salar de Chile es muy diferente, la concentración es inversa, hay 10% de concentración de litio y 7% de concentración de magnesio. O sea que hay menos magnesio y mucho más litio que en el salar de Bolivia. Entonces, los métodos y los procesos de obtención de carbonato de litio son muy diferentes, Y esto quiere decir que en Bolivia es más costoso y es menos eficiente la extracción de carbonato de litio. Entonces, como les comentaba, en cada piscina
primero se evapora y se sedimenta lo que son las salitas, cloruros de sodio. Después, en la segunda piscina, se evapora y se sedimenta lo que son las silvitas, que son cloruros de potasio. Y en la tercera y cuarta piscina se tiene que hacer evaporar y sedimentar lo que son el magnesio, y se usa diferentes insumos como son hidróxido de sodio y otros insumos como ácido clorhídrico, que no son baratos. ¿Qué podemos decir de esta planta piloto que se ha establecido durante el gobierno de Evo Morales? Para tener algunas cifras, en el año 2016, 2017, no me acuerdo muy bien, creo que es el 2017, durante el primer semestre se han producido 200 toneladas de carbonato de litio en 6 meses, porque este proceso de las piscinas de evaporíticas son un método que tarda mucho tiempo para realizar la extracción. Además que este método depende mucho del clima. Entonces, se necesita que no haya lluvias durante el proceso de extracción, porque cuando ustedes entienden claramente que si es un método de evaporación, si por alguna razón empieza a llover en el salar, pues el proceso se interrumpe y hay que reempezar desde cero. Entonces, en el año 2017 se ha logrado producir 200 toneladas de carbonato de litio. Ahora, para tomar una comparación, en Australia donde tienen tienen 3 yacimientos de espedumena, que es este mineral de litio, que es otro método de extracción, que es a partir de lixiviación y decantación, que es con ataque sulfúrico, que es más económico que el ácido clorhídrico, pues se obtiene el carbonato de litio en solamente 3 días. 1000 toneladas, las fábricas de Australia producen 1000 toneladas en 3 días. Lo que Bolivia, nosotros hemos tardado en el año 2017 6 meses para producir 200 toneladas. Entonces ahí vemos que el prototipo realizado en estos 10 años no es competitivo, porque incluso en Chile usan métodos que son más parecidos a los que se hacen en Australia, porque en Chile hay mineral, hay roca mineral. Entonces no es solamente salmuera lo que están explotando. ¿Qué más podríamos decir sobre el salar de Uyuni? Efectivamente, también estas piscinas evaporíticas, como comentaba el compañero de Jujuy, son cada tonelada de producción de carbonato de litio se usa una cantidad de agua que es el equivalente a lo que consume una población de 70,000 habitantes en 2 semanas. Entonces, para 200 toneladas tienen que multiplicar esto por 70,000 y por las 2 semanas, y ahí verán que realmente se está secando este lugar. O sea, además que siendo en el altiplano un lugar donde hay poca agua, este tipo de método de piscinas de evaporación no es conveniente debido al exceso uso de agua. Yo quería comentar que además hay que saber que las baterías de litio sí tienen un gran interés económico respecto a lo que concierne todo lo que son los aparatos electrónicos como celulares y computadoras, pero también se busca aplicarlo para lo que se llama la transición ecológica. En la transición ecológica están ciertos productos claves para reemplazar lo que son las energías de hidrocarburos. Entonces, esta política que proviene desde Occidente, por llamarlo así, busca reemplazar las energías de hidrocarburos con energías renovables, que son eólicas, paneles solares, y que funcionarían conjuntamente con distintos tipos de baterías de litio, manganeso, níquel, cobalto. Hay que saber que todos estos componentes, que sean las baterías de litio, que sean las eólicas, que sean los paneles solares, todo este nuevo sistema energético implica la extracción de si es de todos los elementos de la tabla periódica. Para la producción de baterías necesitamos manganeso, necesitamos cobalto, necesitamos níquel.
Níquel se explota solamente ahorita en lo que es Asia, cobalto está en África y también se necesita grafito. Todos estos elementos los chinos lo tienen, ¿no? China es un país muy grande y tienen todos estos yacimientos, aunque su demanda es tan grande que necesitan importar cobalto desde Sudáfrica y níquel desde Indonesia. Entonces, para producir las baterías de litio se necesitan estos elementos y ustedes entenderán que la extracción de cada elemento, que es níquel, cobalto, manganeso, etcétera, también requiere de procesos y métodos muy complejos, ¿no? O sea, procesos unitarios químicos que se llaman, o sea, mineros y químicos, que son muy complejos, que requieren de distintos tipos de insumos, de ácidos, de bases, y que requieren también de solventes y bueno, de todo tipo de reactivos químicos. Entonces, nos están vendiendo la transición ecológica como una alternativa ecológica a lo que es la energía de combustibles fósiles. Pero en realidad nos damos cuenta de que incluso para hacer una eólica se necesita praseodimio, neodimio, que son elementos que se encuentran medio gramo en cada 2 toneladas, ¿no? En algunos yacimientos del mundo. O sea, son elementos muy raros y que requieren de mucho capital, de mucho material, de muchos insumos para su extracción y su obtención. Entonces, vemos que existen muchas contradicciones, ¿no? Últimamente en Europa, en Noruega, en Alemania, están muy enfocados en este tema de las energías renovables y de las baterías de litio y de los autos eléctricos, pero vemos que no es realmente una alternativa tan ecológica como nos las están queriendo, como nos los están queriendo vender, ¿no? Como lo quieren hacer aparecer, debido a que esto implica que para cada auto eléctrico, para cada eólica, para cada batería de litio, se necesita explotar centenares de yacimientos de distintos minerales, ¿ya? Y la explotación de un yacimiento de mineral, eso incluye pues centenares de tractores gigantescos que funcionan con cantidades de combustibles, o sea, requiere o sea, es un nuevo sistema de producción energético muy complejo, muy complejo, y la gente tiene que estar consciente de eso, que la transición ecológica que nos quieren hacer aparentar no es así, no es tan ecológico, no es tan económico, y implica muchos procesos químicos. Eso y también hablar de que las baterías de litio en Bolivia no las vamos a poder producir. Existe en Bolivia desde los años 80 un proyecto que se llama Bolivia Química Básica, que el ARCE está volviendo a retomar este proyecto, que en realidad no es de él, es un proyecto que existía ya en los años 80 y que lo impuso los neoliberales de esta época. ¿Y qué tiene como proyecto? Hacer fábricas de lo que son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, y que son insumos, que son reactivos químicos básicos para la industrialización de un país. O sea, el ácido sulfúrico, por ejemplo, se necesita para todos los rubros de la industria, que sea para alimentos, que sea para metalurgia o para vestimenta, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si quisiéramos hacer baterías de litio en Bolivia, necesitaríamos todos estos insumos, necesitaríamos todas estas fábricas que no tenemos. Y primeramente no las tenemos porque en Bolivia el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico son considerados precursores. Durante estos últimos 4 años, el gobierno de Evo Morales ha estado incrementando a la lista negra todo lo que son las sustancias controladas. Entonces, incluso ahorita lo que es la calcita, que es un mineral que se encuentra también en el cerro, es considerado sustancia controlada. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto demuestra que en el Bolivia tenemos obstáculos para poder
poder industrializar al país, ¿no? O sea, que todos estos recursos que necesitamos se nos obstaculiza, la ley nos obstaculiza con la excusa de que estos son sustancias precursoras para la producción de cocaína. Pero, ¿cómo vamos a poder extraer litio si no podemos producir ácido clorhídrico en el país? Si no podemos, si tenemos que importar hidróxido de sodio de otros lugares, si no podemos tener las sustancias básicas para producir el carbonato de litio. Entonces ahí se ve solamente a nivel técnico, yo no estoy entrando a las cuestiones políticas, económicas, pero a nivel técnico vemos ahí todas las contradicciones que existen para la explotación y extracción de carbonato de litio. Yo quería comentar que este tipo de contradicciones a nivel técnico existen no solamente con este mineral no metálico. En Bolivia, el país que tenemos todos los minerales no metálicos, tenemos flúor, tenemos fósforo, tenemos boro. En el salar, además de la halita y de la silvita y las almueras de litio, tenemos lo que son la ulexita y la baritina también, ¿no? Que son minerales de importancia económica, que pequeñas cooperativas podrían explotar y tal vez generar algún empleo a partir de esto. Pero malafortunadamente, todos estos mapeos que existían sobre el salar de Uyuni, que se lo habían realizado italianos y franceses, han desaparecido durante los gobiernos de neoliberales. Y es muy interesante hacer una pequeña comparación, además de lo que está pasando a nivel de la minería en nuestro país, que todos los estudios de subsuelo que existen, así como existían, los italianos habían realizado perforación de pozos exploratorios hasta 100 metros de profundidad, a lo que se sabe. Entonces, a partir de ahí se podía deducir y ver qué elementos hay realmente en el salar de Uyuni, porque no solamente va a haber magnesio y litio, es como en todo mineral, siempre se encuentran en pequeñas cantidades lo que pueden ser tierras raras o incluso metales preciosos. En realidad, la mineralogía es una ciencia bien compleja, pero siempre se encuentran diversos elementos y a veces la naturaleza es tan maravillosa que en un lugar que tú ni te esperas puedes encontrar pues una concentración de un mineral valioso y te lo encuentras en un lugar inesperado. Así es como funciona la minería, así es como funciona la geología. Entonces aquí estamos poniendo a disposición lo que es creo que es el 5 o el 10% del territorio nacional a disposición de un país extranjero para que haga la exploración y la explotación de nuestros recursos. Ahora, yo quiero comentarles de que en Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, hemos permitido que los chinos y los canadienses hagan perforación, pozos de exploración en todo lado en Bolivia, ¿no? Son como aproximadamente 400 pozos de exploración que se han realizado, que van hasta 5.000 metros de profundidad, que es para saber dónde está el gas, dónde está el petróleo, dónde está el oro, dónde está el mercurio, dónde está todos los minerales que contiene nuestro país. Lo saben los canadienses y lo saben los chinos. Han realizado estos 400 pozos. Durante estos últimos 12 años, la Sergiomin ha realizado solamente 10 pozos de exploración. O sea que nosotros en Bolivia no sabemos qué es lo que tenemos bajo nuestro subsuelo. Los que saben son los chinos y los canadienses. Y los que saben lo que hay detrás que hay debajo del salar, pues eran los italianos, eran los franceses y ahora son los chinos los que se van a ocupar de hacer esto, porque como ustedes ya saben, últimamente Arce está haciendo un contrato con los chinos y con los rusos, que en realidad les está abriendo las puertas para extraer. O sea, yo les digo, sinceramente, yo viendo todas estas contradicciones que hay a nivel técnico, que no vamos a ser competitivos con los chilenos, que no vamos a ser competitivos con los argentinos y que menos vamos a ser competitivos con los australianos, que pueden producir centenares de toneladas de carbonato de litio, ¿no? Gracias a su mineral que ellos tienen. Entonces, parece evidente que lo que se está haciendo, que están realizando los chinos en esto, es más llevarse la materia prima y nos van a dejar un hueco gigantesco en el salar de Uyuni, en el cual los bolivianos no nos vamos a beneficiar.
Eso sería. Gracias. Y sin agua, además, nos van a dejar sin agua. Nos van a Jerónimo, dejar. permíteme, eso, Claro, permíteme, permíteme una consulta Sí. rápida, breve. En el último acuerdo de Bolivia con el gobierno de Irán, se habla del litio, del interés que tiene Irán en el litio y el uranio. ¿Hay alguna relación entre el litio y el uranio, Jerónimo? Ahora, como yo te digo, todo mineral en el mundo, por ejemplo, el estaño en Bolivia, ahora sabemos que había oro, que había plata, incluso Lo llevan. que hay galio. Pero el estaño que hay en Malasia no va a presentar las mismas características, ¿no? Lo que se llama la blenda en realidad, ¿no? Que es un sulfuro de estaño. Entonces, todo mineral en el mundo presenta características diferentes. Por eso, cuando tú vas a hacer una metalurgia, una fábrica metalúrgica, tiene que ser una fábrica muy específica. No es que la fábrica metalúrgica que has hecho en China va a funcionar en Bolivia con los minerales de Bolivia. Cada mineral del mundo requiere de un diseño de fábrica distinto, ya de un proceso industrial muy distinto, porque cada mineral es muy distinto. Entonces, si existe uranio en Irán, puede ser cierto, como te digo, o sea, en la mineralogía, en esta ciencia, suelen ocurrir este tipo de sorpresas. Y sí, efectivamente, ahora dicen que en el Salar de Uyuni hay itrio. El itrio es un radioactivo que es indicador de que puede haber otros elementos radioactivos dentro del salar. Entonces, sí, nosotros, ¿qué debemos hacer en Bolivia? Lo que debemos de hacer en Bolivia, necesitamos que sean ingenieros, que sean científicos bolivianos los que realicen los estudios de qué es lo que realmente contiene el Salar de Uyuni. Y no permitir, primeramente, hacer lo que es la prospección geológica, la exploración geológica, los estudios petrográficos, mineralógicos y el análisis físico-químico del Salar de Uyuni, metro cuadrado por metro cuadrado, así como deberíamos hacer en todo lo que es el altiplano, en todo lo que es la cordillera oriental y occidental, deberían ser los ingenieros y los geólogos y los químicos bolivianos los que vayan a explorar y a realizar los pozos de exploración para saber qué es lo que tiene nuestra nación, qué es lo que contiene nuestro subsuelo y no permitir que sean extranjeros los que vengan a calcular nuestras reservas y a estimar cuántos recursos tenemos, que es lo que está pasando. Entonces, ese es el primer punto. Y en el Salar de Uyuni es tan extenso que seguramente incluso podríamos encontrar estas rocas cristalizadas de espedumena o de otros tipos de minerales de litio, pero a unos metros debajo de la salmuera, ¿no? Debe haber, es cuestión de hacer exploración. Entonces no podemos hacer un contrato sin saber qué es lo que realmente tenemos. Es bien fácil para el chino y para el ruso decir, mira, te voy a comprar esta salmuera, cuando no se sabe qué es lo que hay en 50, 100, 150, 200 metros debajo de la sal. Y eso pasa con todos los minerales en el país, ¿no? Con nuestro cobre, con nuestro zinc, con nuestro estaño, con nuestro plomo, con todos los complejos metálicos que tenemos, que es en la Sumitomo, etcétera, que se deben llevar, pero y la gente no entiende eso, que esto es un valor agregado que puede duplicar y triplicar la venta de nuestro mineral, que puede aumentar exponencialmente los ingresos a la caja al tesoro de la nación, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es respecto del Salar de Uyuni, ¿no? Y efectivamente hay también, en Bolivia están toda la tabla periódica se encuentra, tenemos elementos radioactivos, tenemos tierras raras, y efectivamente el salar, por todo lo que les he contado, ¿no? O sea, por las concentraciones de magnesio que tiene, por ejemplo, no parece conveniente producir litio a partir del salar. Tal vez debería ver el salar para otro tipo de recurso. O tal vez simplemente dejarlo como patrimonio ecológico, ¿no? Porque es verdad, bueno, es un tema bien complejo, pero no No, podemos... Sí, muchísimas gracias, Jerónimo. Es un tema realmente complejo y sobre el cual el conjunto de los bolivianos sabemos poco. Así que va a ser conveniente. Yo le pido a Miguel, a Beto, que podamos contar contigo en próximas sesiones y seguir profundizando, seguir informándonos. Realmente es un tema muy importante. Gracias, Jerónimo. Gracias.
No, sí, muchas gracias, Jerónimo. Realmente muy, muy importante, información muy valiosa. Y bueno, varios datos, ¿no? Desde la dificultad de hacer las baterías. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos los recursos, pero además este elemento que tú pusiste que está prohibido por distintas leyes, sobre todo el tema del narcotráfico, el que podamos producir siquiera recursos químicos básicos para poder avanzar, ni siquiera hacerlo ya, sino acercarnos un poquito al tema de las baterías. Esto último, ¿no? Que en la explotación, prácticamente el saqueo transnacional, no solo se llevan lo que dicen que se llevan, ¿no? Sino que además se llevan otros minerales, otros recursos que son muy valiosos, ¿no? Hoy en día, bueno, hay todo un gran problema por las tierras raras, para el tema de los chips con China, Estados Unidos, y bueno, acá en Bolivia prácticamente las estamos regalando, no sabemos lo que tenemos, como tú bien dices, ¿no? Bueno, muy, muy importante y realmente es necesario seguir profundizando en todos estos temas. Miguel, ¿querías añadir algo más de esto? No, no, ya lo dijo Jerónimo, es decir, es el saqueo total desde hace muchos años. De cada cosa que se llevan, hay 10 más alrededor que también se llevan y no dicen nada. Y eso se sabía, es decir, había denuncias al respecto. Y ahora se repite con los chinos y el litio. Y va a ser todo lo que se va a llevar, dejando un desastre. Muy Eso. bien. No, sí, no, muy, muy importante. Muchas gracias, Jerónimo. Y bueno, como dice José Luis, sería muy importante seguir profundizando este tema en siguientes semanas, ir viendo. Y bueno, o sea, el objetivo sería en general que todos los bolivianos nos vamos expertos en el tema del litio, porque, bueno, prácticamente se está anunciando que de eso vamos a vivir, ¿no? Claro, Entonces, es importante que estemos claro. muy, muy al tanto y que realmente se pueda discutir esto con conocimiento, ¿no? Es importante que todos conozcamos, ¿no? Más allá de, bueno, temas técnicos, incluso más allá de los temas políticos, que también es importante discutir y analizarlos, ¿no? Bueno, bueno, a propósito de este tema de las transnacionales, justamente del saqueo de las transnacionales, nos vamos al tema de la Amazonía, ¿no? Donde, bueno, hay el saqueo de las transnacionales mineras, ¿no? Simplemente la minería del oro, pero bueno, también otras, y este pronunciamiento, ¿no? De líderes indígenas en contra de estas transnacionales. Miguel, ¿nos puedes informar más al respecto? No, no, brevemente, sí, porque es un tema que ya tocamos. La minería del oro está contaminando Bolivia y sobre todo el zona norte. Se hizo una intervención en el río Madre de Dios, supuestamente contra el uso de mercurio, pero esto no tocó a las transnacionales chinas. Eh, se dice, bueno, se denuncia y con pruebas que solo en el río Madre de Dios hay 546 dragas chinas, que obviamente trabajan con mercurio y por el tema del oro. Y esto, el gobierno no dice nada, solo habla de que dice, bueno, vamos a eliminar el mercurio, no pone fecha, va a ser no sé, no se sabe cuándo. Y bueno, esto suena a mentira, porque... Y sobre todo que los acuerdos con China, igual que ocurre con el litio, son casi semisecretos. Es decir, no se sabe bien qué acuerdos hay, y las empresas chinas son intocables y se han metido en todas partes. Y como explicó Jerónimo, hace años que vienen explorando y haciendo, explorado todo el país a ver qué cosa hay. A ver qué cosa hay y de dónde van a sacar. Y esto, bueno, lo que están haciendo con el litio y con el oro. Por lo menos encontraron dos cosas y va a ser la otra que hay que no nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, este pronunciamiento de 250 dirigentes indígenas amazónicos es muy importante, porque hasta ahora había sido denunciado, pero por individuos, por ONG, también por algunos dirigentes indígenas, pero una reunión donde exigen al gobierno que expulse a las transnacionales chinas del negocio del oro. Esto es muy importante, es una exigencia que hay que apoyar plenamente, además es concreta, no se andan con vueltas, hay que expulsar a la transnacional china, dicen ellos. Están hablando del negocio del oro, ¿no? Pero es muy importante, porque es un pronunciamiento concreto de las organizaciones indígenas. Esto quería mencionar.
Y lo otro, que lo ya mencionamos varias veces, es el envenenamiento. Se han hecho estudios donde comunidades indígenas tienen 4, 5, 6 veces más mercurio en la sangre de lo que permitido por para Es lo sano, digamos. posible para tener salud. Y esto es gravísimo. Sí, Es gravísimo y se sigue extendiendo. Como dije, hay 546 dragas. China solo en el río Madre de Dios. Todas esas dragas están tirando mercurio. Además de sacar oro, utilizando el mercurio. Bueno, eso quería mencionar y reivindicar esta declaración, este pronunciamiento de los dirigentes indígenas. muy bien, Miguel, ¿no? Muy importante este tema, ¿no? Un conocimiento muy importante, necesario, y bueno, es necesario difundirlo y que se conozca, ¿no? Que hay un pronunciamiento de líderes indígenas, de pueblos indígenas en general, que están en contra de esta minería, bueno, que está destruyendo, ¿no? Bueno, en general a los pueblos indígenas, el medio ambiente, y es una amenaza contra toda la población, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Bueno, está la situación de los yungas. Continuamos con este tema. Bueno, sigue la detención del compañero César Apaza. Y bueno, hay bastante problemática alrededor de esto, pero es importante que hay nuevos sectores o sectores que nuevamente están reiterando la exigencia de libertad. Y bueno, sobre esto José Luis nos va a comentar un poco más. Sí, nuevamente, y muchas gracias, de verdad. Yo estoy muy contento, muy emocionado, también muy resfriado, ciertamente, pero muy contento porque el viernes 28 acabamos de presentar este libro sobre César Apaza en Chulumani. Y ha sido un acto realmente muy grato, personalmente, emocionalmente y políticamente también. Y es eso lo que quisiera ahora brevemente resaltar. Un primer aspecto es que no es común, en Bolivia al menos, diríamos, encuentro, ensamble, complementación entre un trabajo académico, como se supone que es un libro, y el sentir de las comunidades, de los dirigentes, de los líderes, de los jóvenes. Y esto fue algo muy lindo en Chulumani. Este libro, reitero, acerca de César Apaza, lo presentamos en Chulumani. Es decir, hacemos la primera presentación en Chulumani, que es la federación a la que pertenece César Apaza. Él es de Ocobaya, de la central de Ocobaya, y pertenece, por tanto, a la Federación de Chulumani. Y es interesante por varias razones. Uno, porque desde el primer momento he sentido el aprecio y la gratitud, sobre todo la gratitud de la gente de los yungas. Había representantes de Noriungas, Soyungas y también de Inquisibi, que son las 3 provincias que conforman COFECAI, Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas. Y también, por supuesto, alguna gente no del nivel más alto de ADEPCOCA. Digo no del nivel más alto porque desde el vicepresidente, el compañero Laura, de ADEPCOCA, están vendidos al gobierno. Y esto lo dijeron de una y muchas maneras los compañeros y compañeras que han estado presentes en esta presentación del libro. Un primer aspecto que quisiera resaltar de esta presentación es que no era una presentación formal de los tantos que hay en las ciudades, sobre todo, o incluso en las universidades. No había formalidades. Esto fue un acto eminentemente político. Y no hay que tenerle miedo a la palabra política. No. Hacer política no es privilegio del gobierno ni de los masistas. Todos los ciudadanos y las ciudadanas hacemos política, nos demos cuenta o no. Y esta presentación del libro era política en el sentido que quienes participaron haciendo uso de la palabra en esta presentación manifestaron un posicionamiento claramente político.
Uno, de reivindicación de los derechos que les corresponden a los compañeros y compañeras de los productores de hoja de coca de los yungas, ¿no? Segundo, por supuesto, reivindicando la inmediata liberación de César Apaza. Y coincidieron en que César Apaza está injustamente detenido, secuestrado, torturado y víctima, y eso es lo que demostramos en el libro, víctima del terrorismo de Estado. Rápidamente veamos qué es esto de la tortura. Lo hemos dicho varias veces en este mismo programa, pero al amanecer, entre 3, 4 de la mañana del 22 de septiembre del año pasado, 2022, César Apaza no solo fue aprehendido por agentes de inteligencia encapuchados, lo cual ya es una ilegalidad, aparte que 3, 4 de la mañana nunca se hace una aprehensión, es también otra ilegalidad. Pero César Apaza fue secuestrado, no solo fue aprehendido, fue secuestrado. E inmediatamente después que lo trasladan de la sede de Adepcoca en Villa Fátima a la FELCC de la calle Sucre, ahí empieza la tortura. Una tortura, además, y por eso decimos terrorismo de Estado, porque quien manda y ordena la tortura y ejerce la tortura contra la humanidad de César Apaza es el coronel Sara Rojas, siempre me olvido el nombre de este señor, debe ser tan malo, Rolando Rojas, el coronel, el comandante de la... Rolando Rojas, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, de la FELCC. Es el coronel Rolando Rojas, que personalmente ha comandado y ha ejercido tortura contra la humanidad de César Apaza. Tortura que, de acuerdo al artículo 15 de nuestra Constitución, está prohibida, expresamente prohibida. No hay ningún atenuante. Expresamente nuestra Constitución, artículo 15, prohíbe la tortura. Y César Apaza fue torturado bajo las órdenes del coronel Rojas. Y él en persona, el propio Rojas, ha torturado, pateado, golpeado a César Apaza y sobre todo golpeado y pateado en la cabeza de César Apaza, que después, poco tiempo después, va a devenir en el cuadro de hemiplegia, la parálisis de la mitad de su cuerpo, pero además embolia cardiovascular. Es decir, resultado de esa tortura es que César Apaza sufre embolia. Segundo elemento, reitero lo de la secuestro, luego la tortura, y el tercer elemento importante, terrorismo de Estado. Y esto hay que decirlo con la mayor claridad posible. Y los compañeros y compañeras que participaron en la presentación del libro lo dijeron de una y varias maneras. Para quienes nos están escuchando y para no creer que me estoy inventando, esto que estoy diciendo está totalmente registrado. Todo el evento de la presentación ha sido registrado por la radio FM Bolivia. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en el Facebook, etc. Radio FM Bolivia ha registrado todo el evento de la presentación de un poco más de 2 horas de duración. Fue un acto, reitero, muy lindo, muy emotivo y, reitero, muy político también. ¿Por qué decimos terrorismo de Estado? Porque quienes torturan, quienes secuestran a César Apaza, no son delincuentes comunes, no es un hecho de delincuencia, no es un delito común. Son agentes pagados por el gobierno, en realidad con nuestros impuestos, quienes ejercen, torturan y maltratan a César Apaza. No es un hecho aislado, es algo absolutamente planificado, organizado y financiado por el propio Estado para encarcelar, para secuestrar y para torturar a César Apaza. Por eso hablamos de terrorismo de Estado. Como ustedes bien saben, voy terminando, terrorismo de Estado apareció cuando empezamos a enjuiciar en los procesos de recuperación de la democracia a los regímenes dictatoriales, sobre todo del Cono Sur, del famoso Plan Cóndor, etc. El Brasil de Geisel, la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet, Bolivia de Banzer. Estos gobiernos dictatoriales ejercieron efectivamente terrorismo de Estado contra quienes osaban oponerse a estos gobiernos u ofrecer algún tipo de resistencia. Lo que el gobierno del MAS está haciendo con César Apaza es terrorismo de Estado. Porque, reitero, una y otra vez son los agentes del gobierno quienes van a torturar, secuestrar,
a César Apaza. Están pagados por el gobierno, son servidores públicos, así los llama la Constitución, quienes ejercen tortura contra César Apaza. ¿Qué más dijeron los participantes y comentaristas del libro en Chulumani? Vale la pena aquí decir que quienes participaron era la directiva de COFECAI, tanto de varones como de mujeres. Estaba presente el compañero Carlos Choque, estaba presente la compañera ejecutiva de las mujeres, Gudelia Botitano. Estaban presentes los ejecutivos de la Federación de Chulumani, varones y mujeres. Eso es algo muy interesante en los yungas, que la organización no es solo bajo la dirección normalmente de un varón, que es lo que ocurre en el común de los sindicatos. En los yungas, toda la organización sindical es siempre un varón y una mujer. Chachahuarmipuniu, como dicen en Aymara. Estaban presentes entonces Federación Chulumani, estaban presentes varios exdirigentes de ADEPCOCA y de COFECAI. Esto es algo muy interesante, incluso gente adulta mayor, que participaron de una manera realmente muy lúcida. Y estaban presentes los jóvenes, como estimo que saben nuestros oyentes. Yungas tiene también Juventud Yungueña, que es una organización, también parte de la organización sindical. Todos ellos manifestaron su palabra, primero reitero, apreciando el libro, y luego después pidiéndonos incluso que ampliemos el trabajo que está en el libro, que no solamente es César Apaza, que no solo es César Apaza, que no solo es ADEPCOCA, es también COFECAI, y todas las luchas heroicas vigilias, marchas que los yungas han ido desarrollando. Y todos coincidieron en que César Apaza está injustamente detenido, injustamente torturado, ilegalmente torturado además, ¿no es cierto? Y que por tanto se impone su liberación, por lo menos la detención domiciliaria para que se defienda en libertad, porque, y con esto cierro, César Apaza está en la actualidad en condiciones, lo han vuelto a trasladar de Chonchocoro a San Pedro, pero está en condiciones de salud muy, muy delicadas, muy delicadas. No logra recuperarse, reitero, ni de la embolia ni de la hemiplegia, de la parálisis de medio cuerpo. Está en condiciones muy complicadas. Se teme incluso que se nos pueda morir César Apaza, bajo, reitero, el dominio del Estado, del gobierno, a través del régimen de penitenciaría sobre todo, y del propio Ministerio de Gobierno también. Pero lo interesante es que entonces los participantes todos, al unísono, y esto es algo realmente sorprendente, que desde sus propias expresiones, varones, mujeres, jóvenes, viejos, etcétera, todos coincidían en que César Apaza debe ser liberado, porque está injustamente detenido. Ojo, hasta ahora, 10 meses ya de detención, el Ministerio Público no ha logrado demostrar una sola prueba. ¿De qué se acusa a César Apaza? De haber, dizque, promovido el incendio del mercado paralelo, del puesto de venta ilegal que estableció Alanes y compañía allí en Villa Fátima. El Ministerio Público hasta ahora no ha logrado una sola prueba de la participación de Apaza en ese incendio, asalto, etcétera, del mercado paralelo. No hay. Por tanto, se impone su liberación. Segundo, por las condiciones extremas de salud en las que está, tiene que ser por lo menos atendido en su casa, en domicilio. No puede continuar en la cárcel porque, reitero, si continúa en la cárcel, hay riesgo de muerte de César Apaza. Y quizás lo más importante es que hay una voluntad de lucha realmente sorprendente, emocionante lo que hay en los yungas. Todos coincidieron en que la lucha continúa. Todos coincidieron en la crítica a las políticas represivas del régimen masista. Y todos coincidieron en que la lucha continúa hasta lograr la recuperación de todos nuestros derechos, la liberación de la propia hoja sagrada, y además desde una zona, una región que, de acuerdo a la propia Constitución, es considerada originaria y ancestral. En cambio, gran parte de la zona de Chapare, como ustedes saben, es excedentaria. Y que por esta ley tan inadecuada como es la 906, la ley de la coca, el Chapare apareció más favorecido que los yungas, y varias zonas tradicionales de los yungas, no solamente la Asunta, sino también Apolo, está siendo reprimido, erradicado, etc. Pero todos coincidieron en esta voluntad heroica de lucha, y que la lucha continúa por la liberación
como ustedes bien saben, no solamente es César Apaza que está detenido, hay varios dirigentes, decenas de dirigentes de ADEPCOCA, de COFECAI, de la Juventud Yungueña, incluso como el compañero Uría, que están detenidos, y se reclamó en esta presentación la liberación de todos estos compañeros y compañeras, porque también hay mujeres que están detenidas. Entonces fue para mí muy satisfactorio, reitero, este encuentro entre un trabajo académico como es un libro y esta voluntad de lucha tan manifiesta, tan latente, tan emotiva como la que yo pude sentir de una manera muy rica, de verdad. Para mí fue... Yo, por mi edad, tengo muchísima experiencia en presentación de libros. Este ya es mi 14º libro, entonces tengo mucha experiencia, pero esto fue realmente especial para mí porque la gente de los yungas, la gente de Chulumani, es una gente muy generosa, muy agradecida y con muchísima voluntad de lucha. Así que por todo ello, desde aquí va un agradecimiento muy especial para los compañeros y compañeras de Chulumani. Bueno, gracias, José Luis, muy importante. Esta lucha por César Apaza. Están diciendo algunos que, bueno, que deberían liberarlo ahora el 3 de agosto. No sé bien el trámite judicial. 6 de agosto va a ser el próximo juicio. Sí, ahí se Bueno, va a hacer varios alegatos para que se lo para que libere. lo liberen, pero hasta ahora lamentablemente no parece lo más probable, aunque obviamente hay una campaña Fuerte. Sí, por lo fuerte. que en varios momentos lo dijo aquí en este programa, y eso hay que ponerlo de relieve, Miguel. Beto lo ha dicho de una manera muy lúcida, ¿no? ¿Qué es César Apaza para el gobierno? Es un trofeo político. Claro, Y un trofeo político, así hagamos todas las cosas legales, correctas, no lo va a soltar porque y eso lo dijeron también en Chuluma. El mensaje del gobierno es clarísimo. Si se movilizan, si luchan, si son consecuentes, les va a pasar lo que le está pasando a César Apaza, ¿no? Entonces, un disciplinamiento muy claro de parte del gobierno. Pero nada de ello nos tiene que menguar en la lucha por los derechos de compañeros como César Apaza, un líder además cuyo reconocimiento, y esto en el video de FM Bolivia lo pueden ver, hay un reconocimiento, un cariño tan grande hacia César Apaza que realmente es emocionante, Miguel, emocionante, y para nuestros oyentes también, porque pocas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, se puede ver ese cariño que le tiene la gente a un líder, a un dirigente como César Apaza. claro. Bueno, no, es que justamente eso y la movilización de yungas puede obligar al gobierno a soltarlo. Es decir, como siempre el gobierno quiere quedar, bueno, por eso se entendió con los dirigentes de yungas, a cambio de no meterlos presos, dijo, bueno, no nos meteremos presos a ustedes. Entonces hay que continuar, obviamente, la presión para que el gobierno deje claro, el gobierno se lava las manos, dice nosotros no tenemos nada que ver, es la justicia, pero claro, eso no es verdad. Es decir, es verdad que es la justicia, pero una justicia subordinada. Bueno, gracias, José Luis. Buenas noches, Eliseo. Pasaríamos al tema del... Sí, buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Buenas si querés, noches. pasamos el video. Bueno, no se escucha tan bien que digamos, a ver, inténtalo. A ver, intentaremos. Sí, mientras lo realizas. Nos reunimos en nuestro salón de 6 de junio de nuestra federación que es la radio. La misma cantidad también nos hemos reunido y en esa reunión se ha analizado muy minuciosamente el beneficio de que el magisterio debe seguir adelante sindicalmente. No como aquellos años algunos dirigentes
dirigentes siempre se han aliado, siempre nos han traicionado con los del gobierno de la central. Y eso debemos cortar. Y de esa razón nos han elegido a 2 representantes de nuestro ente comunitario. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, otra reunión también hemos tenido, no agendado aquí en la Federación, pero en otros lugares. Bueno, Miguel, no se escucha tan bien que digamos, pero tal vez lo puedes bajar el volumen y yo lo puedo resumir un poco. El tema de la Asamblea General del día de ayer. Tal Bueno. como estaba programado, Pacha Comunitaria el día de ayer, sábado, ha realizado una Asamblea General de todos los militantes, simpatizantes y bases quienes están para formar este frente sindical para terciar en las próximas elecciones de la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz. Los compañeros Elvis Quispe y Grover Huanca han sido elegidos en la reunión del 25 de enero de esta gestión, para que ellos puedan organizar a la cabeza de ellos, ¿no?, lo que es el Frente Pacha Comunitaria. Y en ese sentido han informado primeramente, a partir de esa reunión se han realizado varias reuniones, y la fundación que se realizó el 9 de junio en la localidad de Achacachi, ¿no? Ha sido una fundación simbólica que también mediante esta radio hemos dado seguimiento. Y ahora, el día de ayer, esta Asamblea General, precisamente también para informar dos, para analizar la coyuntura actual, la situación del magisterio y también la situación política nacional, ¿no? En ese sentido es lo que se ha llevado la reunión. Desde mi punto de vista ha sido exitoso, ¿no? El objetivo que se han trazado es reunir a compañeros y por lo tanto se ha cumplido con aquello. También ha estado animado con algunos conjuntos musicales, ¿no? Entonces el compañero Humberto también estaba en esta reunión. Vinieron algunos compañeros que están en la testera precisamente ya jubilados también, quienes también de esa forma están apoyando a este frente sindical, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que han remarcado son los 3 principios ideológicos del Pacha Comunitario, ¿no? 1, independencia sindical de cualquier partido político, sea de la izquierda, sea de la derecha. 2, democracia de las bases. Toda consulta debe llevarse con las bases, en las asambleas ampliadas, en las reuniones, ¿no? Y 3, solidaridad con el pueblo trabajador, con todos los trabajadores del pueblo boliviano, no simplemente el magisterio, ¿no? Entonces, esos 3 puntos básicos han remarcado, y que además de eso también se ha indicado finalmente de que próximamente se va a hacer la proclamación de candidatos, ¿no? Yo creo que están pensando para el mes de septiembre, octubre, ¿no?, que se va a realizar ya oficialmente lo que es la proclamación de candidatos, y para ello también han invitado a los compañeros de base para que puedan acompañar. Eso ha sido esta Asamblea General de Pacha Comunitaria, y yo creo que de esa manera se está fortificando para llevar adelante y ser candidatos próximamente y tener una federación completamente contestataria, revolucionaria, para que pueda defender los derechos, las necesidades de las bases del magisterio rural y de todos los trabajadores. Eso podemos informar, Miguel. Bueno, muy bien, muy importante, Eliseo. Entonces, ¿cuál sería el próximo? ¿Están pensando en una próxima actividad, digamos? La próxima actividad va a ser la proclamación de todos los candidatos que van a terciar en las próximas elecciones
del magisterio rural, ¿no? Que se va a realizar estas elecciones en el mes de enero, ¿no? Entonces, se está preparando para aquello, ¿no? Ya no simplemente Pacha Comunitaria está en carrera, son varios frentes, y en ese término, ya en un mes o un mes y medio, tendremos ya, estaremos haciendo conocer nuestros candidatos de Pacha Comunitaria. Bueno, muchas gracias, Eliseo, entonces. Te tendremos entonces la información en la radio en ese momento. Gracias. Bueno, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Pasando al último tema, que no tenemos el compañero Gualberto Arenas, que tenía que presentarlo, que tuvo alguna dificultad para conectarse. Quería informar la realización de el APTAPI comunitario en Cochabamba. Ahora vamos a ver unas fotos. Bueno, quería informar, participaron compañeros campesinos de Cochabamba, de diferentes sectores, entre ellos un compañero de Yungas, participaron compañeros de otras organizaciones, por ejemplo de gremiales. La reunión fue encabezada por Gualberto Arenas, estuvo presente también Jorge de la Rocha y Carlos de la Rocha, por Magisterio Rural de La Paz, que asistieron, perdón, Magisterio Urbano de La Paz, que asistieron. Y bueno, se discutió cómo continuar, digamos, impulsando las organizaciones independientes de tanto las fracciones del MAS como de la derecha tradicional. Esta fue una discusión importante, siempre expresando la necesidad de acciones concretas, ¿no es cierto? Hay todo un plan de actividades, por ejemplo, hacer campaña por César Apaza, hacer campaña, una de las cosas específicas que se acordó es también el tema del litio, seguir una comisión especial, donde está el compañero Jerónimo, que también estuvo presente, el que estuvo acá recién en la radio, en el APTAPI, porque se considera, y obviamente que es una necesidad del conjunto del pueblo boliviano. La idea del APTAPI, como el primero que se realizó en La Paz, el APTAPI comunitario, es crear una unidad de organizaciones, entre los cuales está la Sociedad Orgánica, está Rebelión del Magisterio, está la organización del Partido de Trabajadores. Recordemos que hace un mes y medio se realizó el primero en La Paz, donde participaron también compañeros de Pacha Comunitaria y otros compañeros campesinos también. Estos son pasos para empezar a, como decía, a coordinar las organizaciones, empezar a impulsar actividades en común. Otra de las cuestiones que se habló fue el próximo congreso de la Sociedad Orgánica para el 19 de agosto. Todo esto son resoluciones del APTAPI y
como una cosa más general, digamos, la necesidad de empezar a construir una alternativa del pueblo trabajador independiente y por un gobierno del pueblo trabajador. Junto con esto, un montón de propuestas programáticas, por ejemplo, la expulsión de las transnacionales. Se mencionó en el debate esta resolución de los 250 representantes indígenas de la Amazonía, de expulsión de las transnacionales chinas. Entonces esto también es parte fue parte de la reunión. Bueno, esto quería informar. Lamentablemente no está el compañero Gualberto Arenas que nos iba a dar esta información. Pero bueno, básicamente es esto. Después seguiremos informando los próximos pasos. Y bueno, con esto concluiríamos esta sesión de Radio Rebelión. Buenas noches a todos. Y